Hola, hoy vengo con el segundo vídeo dentro de una sección que inicié el año pasado, donde vamos a hacer un repaso de todos los libros relacionados con libros, librerías y bibliotecas que van cayendo en mis manos y voy leyendo. Son un tipo de libros que me gustan muchísimo porque al ser lectora acérrima pues siempre me gusta ver esa parte de mí en los libros, ver personajes que son pues también grandes lectores o escritores, editores o que trabajan de alguna manera en el campo de la literatura, y me parece que ya tengo una recopilación decente de más libros que añadir a esta lista, de modo que vamos allá, aunque antes os recuerdo que no todos los libros de los que os hable en esta sección me han gustado por igual. También os voy a hablar de algunos libros que quizá a mí personalmente no me han gustado tanto, que no volveré a releer, por ejemplo, pero oye, los gustos son personales y subjetivos, y el hecho de que no me hayan gustado a mí no significa que no puedan gustarle a alguien más, y por eso no omito esas lecturas que yo he disfrutado menos en estos recopilatorios, porque lo que pretendo de hecho es hacer una lista exhaustiva de este tipo de libros. Bueno, y también me gustaría puntualizar que lo que vais a encontrar en este vídeo no son reseñas exhaustivas de estos libros, las reseñas las hago en los wrap-ups, sino que simplemente pues voy a hablaros un poquito de la sinopsis, brevemente mi opinión, evidentemente sí que os voy a comentar lo que me parecieron, pero la idea, como ya os digo, es hacer ese recopilatorio y que tengáis una lista de libros con esta temática entre los que podáis escoger. Vamos a empezar con la editorial del señor Bennett, de Mónica Gutiérrez, que es una autora que adoro, y esta es su última novedad publicada y sin duda me ha encantado también. No sé si podéis fijaros en la inmensa cantidad de post-its que he puesto, para ser yo al menos, que no soy excesivamente de poner post-its. Es una novela que nos habla de Beatriz, una mujer treintañera que está un poquito en un impasse, no tiene trabajo y está buscando un nuevo empleo, pero parece que no acaba de acertar en lo que busca, hasta que su tío Bruno Bennett, que tiene una editorial donde publica clásicos y libros que probablemente nunca llegarán a ser clásicos, le ofrece que lo sustituya en su editorial mientras él se va de viaje a buscar un antiguo y famoso manuscrito que está empecinado en publicar algún día. Y tal como dice la sinopsis, lo que Beatriz no se imaginaba al aceptar la propuesta de su tío es que deberá lidiar con un traductor con modales de Lord inglés, con una pila de manuscritos infinita y con 5 autores muy especiales a los que tendrá que perseguir para que entreguen su novela. Y literalmente dice aquí: una novela para todos aquellos que han soñado con vivir entre libros. Si habéis leído antes a Mónica Gutiérrez, creo que ya sabéis a qué me refiero, a qué se refiere incluso la frase promocional del libro. Sus historias rebosan amor y pasión por los libros, por la literatura y por otras historias. De hecho, en el primer vídeo de esta sección ya os recomendé otro libro suyo, La librería del señor Livingstone, que también adoro, está entre mis favoritos de la vida, y no podía empezar este vídeo de ninguna otra manera que con esta recomendación. Este libro básicamente es una oda al amor por los libros y a las personas que trabajan en el sector editorial, con un puntito, debo decir, romantizado. Es verdad que yo misma, como parte del sector editorial de este país, veo que tiene ese punto quizá idílico que en el día a día, en la realidad, no siempre nos encontramos, pero está bien leerlo porque te ayuda a recordar por qué te gusta y por qué en un principio has querido dedicarte a los libros en una forma u otra. Además de eso, también es una carta de amor a la ciudad de Barcelona, nos describe muchos de sus lugares emblemáticos y algunos quizá más secretos y menos turísticos, lo cual considero que está muy bien. Y además la editorial del señor Bennett, evidentemente, siendo tan particular y dedicándose tan solo a libros que le llegan al corazón a su editor o a su nueva editora, al margen de si se cree que van a vender bien o no, pues evidentemente una editorial de estas características no podía estar en un rascacielos, sino que en realidad esta editorial se ubica en una centenaria y destartalada mansión del centro de Barcelona. Además, debo decir que en esta ocasión, quizá porque es un libro más gordito que sus otros libros anteriores, Mónica ha desarrollado muy bien la relación romántica, y de verdad que en conjunto el libro te deja con una sensación de abrazo calentito increíble y
Si os gustan los libros, hay libros y amor por las historias en cada una de las páginas. Y a continuación, para que quede bien patente mi obsesión con esta autora, también os recomiendo Club de Lectura para Corazones Despistados de Mónica Gutiérrez. En esta ocasión nuestra protagonista es Abril, que como dato curioso hace una pequeña aparición estelar en la editorial del señor Bennett, pero esta es su propia historia y en ella Abril empieza muy perdida. No tiene trabajo, la han echado por un error grave que cometió y ella corre como a esconderse en el pueblo remoto de los Pirineos donde vive su abuela, que de hecho ella se ha ido de vacaciones y le ha pedido que le cuide la casa y se encargue de gestionar el club de lectura que su abuela celebraba allí. Es una historia pausada de sanación, de aprender a volver a quererse a una misma. Y evidentemente con todo este tema del club de lectura hay muchísimas referencias a la literatura, al hecho de que leer nos ayuda también a sanar. Hay un montón de referencias a múltiples libros que a mí a nivel personal me encantan. Creo que por eso adoro tanto los libros de Mónica, porque siempre hay referencias a otras cosas que a mí me gustan mucho y es como que siento que conectamos muy bien a ese nivel. Pero como os decía, pues evidentemente cuando se reúne el club de lectura hablan de libros, analizan algunas lecturas muy famosos, algunos clásicos, así que si estáis buscando ese sentimiento de sentirse en una comunidad unida por los libros, esta es una buena opción. Es posible que a estas alturas os estéis hartando ya de oírme hablar de este libro, pero yo lo siento, tenía que mencionarlo sí o sí. Se trata de Book Lovers de Emily Henry, del que os he hablado ya en numerosas ocasiones desde que lo leí el agosto pasado, me parece, agosto o septiembre. Y el caso es que fue una de mis mejores lecturas del año pasado, está relacionada con los libros, así que necesitaba volver a sacarla a colación. Además, aunque es cierto que yo lo leí en inglés, pese a que en castellano han conservado el título Book Lovers en inglés, el subtítulo que le han puesto es Amor entre libros, así que encaja sí o sí en este vídeo. Nuestra protagonista es Nora, que es agente literaria y un día tiene una reunión de trabajo con Charlie Lastra, que es editor. Y digamos que simple y llanamente no se llevan demasiado bien y la reunión acaba un poco en desastre. El caso es que paralelamente Nora tiene una hermana que está embarazada y le pide que se vaya con ella 15 días de vacaciones a un pueblecito de estos que salen en las novelas románticas, donde al final la gran ejecutiva de ciudad se acaba enamorando y descubriendo que le encanta el campo. Y a Nora esto no le hace demasiada gracia, pero por su hermana haría cualquier cosa, de modo que acepta. Y evidentemente, en este pequeño pueblecito perdido de la mano de Dios, se reencuentra con Charlie Lastra, que casualmente es de allí. Os prometo que no me esperaba lo muchísimo que iba a adorar esta historia. Creo que además es ideal para las fans de los libros románticos porque es un libro romántico, pero juega mucho con los clichés típicos de romántica y los subvierte poco a poco. No quiero dar más detalles, pero de verdad que me parece una manera muy inteligente de darnos una historia romántica de un modo ligeramente diferente. Además, estoy muy de acuerdo con cómo lo ha hecho la autora, con el hecho de darnos un modelo diferente de protagonista romántica, de lo que ella está dispuesta a hacer o dispuesta a sacrificar por amor, y evidentemente pues alrededor de toda la historia, aunque es verdad que quizá no jueguen un papel tan intenso como en los libros de Mónica Gutiérrez, hay menciones a los libros y a la literatura, evidentemente, porque tanto Nora como Charlie pues se dedican al sector de la literatura. Solo os digo, o bueno, os recuerdo que yo acabé llorando a moco tendido con este libro y yo no suelo llorar con los libros. Ahí lo dejo. Y ahora pasamos de un libro que me encantó a dos libros que por desgracia no me dieron todo lo que yo esperaba. Se trata de estos dos. En primer lugar, La pequeña farmacia literaria de Elena Molini y su segunda parte, que es Una detective en la pequeña farmacia literaria. A ver, a priori, el punto de partida de estos libros estaba totalmente diseñado para mí porque se trata de una mujer, Blue, que decide abrir una librería tratando los libros como si fueran un remedio, de modo que la gente va allí y es como una farmacia. Pues necesito un libro contra la tristeza de haber perdido a mi padre y ella te recomienda en función de eso. El concepto me parece muy chulo, además de no valorar los libros
ni por su título, ni por su cubierta, sino por realmente lo que te pueden aportar. Y debo decir que me pareció bastante interesante todo el tema de cuando ella empieza a montar la librería, todo el proceso, porque no lo romantiza en exceso, cosa que considero que es importante, porque a veces quienes adoramos los libros creemos que todo lo relacionado con ellos, o con tener una librería o una editorial o traducir libros, creemos que todo eso es de color de rosa, y evidentemente tiene sus partes positivas, pero como todo en esta vida también tiene su contraparte negativa. De modo que me gustó mucho ver esa faceta reflejada de una forma tan realista, pero reconozco que el resto de la historia no consiguió conquistarme. Por un lado tiene un puntillo de realismo mágico que yo no me esperaba en absoluto y que me sorprendió para malas, pero porque yo no soy demasiado fan del realismo mágico, salvo por alguna excepción muy puntual. El realismo mágico y yo no encajamos, pero si os gusta el realismo mágico, pues podríais darle una oportunidad, porque quién sabe, quizá acabéis pensando diferente de este libro, no tenemos por qué coincidir en todas las opiniones. El caso es que eso, el realismo mágico apareció de repente, yo no me lo esperaba y me dejó un tanto desubicada. Además de eso, creo que Blue tiene una cierta gordofobia interiorizada con la que tuvo problemas, y también creo que tiene una extraña obsesión con los pechos de las demás mujeres. Así que bueno, ahí lo dejo. Y después tenemos una detective en La pequeña farmacia literaria, que también me pareció una maravilla cuando lo descubrí, porque es una mezcla de lo que es ser una librera, llevar una librería, y además una tan peculiar como La pequeña farmacia literaria, y a eso hay que sumarle un pequeño toque de cozy mystery, porque la pareja de una de las amigas de Blue es asesinada y ella decide investigar para ayudar a su amiga, etc. El misterio, la verdad es que bien, estuvo correcto, pero aquí me pasó que no pude con Blue, con la protagonista. La verdad no estoy nada de acuerdo con cómo lleva ciertos asuntos personales. Además, tanto en este segundo libro como en el primero se da una normalización de las infidelidades con la que no estoy de acuerdo a nivel moral. Pero bueno, el caso es que tiene esa ambientación de la librería, de amor por los libros. También creo que en el segundo libro empiezan un club de lectura en la librería, así que esa ambientación y esos elementos literarios sí que están ahí y hacen que estos dos libros encajen en esta sección. Después tenemos Atrapado entre tus páginas, de Javi Gedeita, que diría que es una novela un poco a medio caballo entre lo juvenil y lo new adult, y me gusta particularmente porque enfoca el amor por los libros desde una perspectiva diferente en literatura, que es la de las redes sociales. Este libro está protagonizado por Gael y Bruno, y ambos son bookstagrammers, ambos se dedican a reseñar los libros en redes y acuden a eventos, y la verdad es que me gustó mucho ver toda esa perspectiva a un nivel con el que me puedo identificar, porque siempre hablamos de libros protagonizados pues por libreros, por escritores, por editores, pero yo nunca me había encontrado con un libro protagonizado por creadores de contenido literario en redes, y el hecho de poder identificarme con toda esa faceta la verdad es que me pareció muy interesante. Gael y Bruno son dos chicos jóvenes que se conocen a través de redes y los une, digamos, el amor por una saga de fantasía en concreto, y la verdad es que es bastante interesante porque vamos viendo fragmentos o extractos de esa saga de libros que ellos adoran dentro del libro. He leído reseñas de gente a quien quizá precisamente esos fragmentos de una historia de fantasía les han sacado de lo que es la historia contemporánea que tenemos aquí, pero sinceramente yo diría que si ese es el caso, simplemente os podéis saltar esos pequeños fragmentos y tampoco va a pasar nada si os queréis centrar única y exclusivamente en la historia personal de Bruno y Gael, que son dos polos opuestos pero que se complementan muy bien, y el tonteo que hay entre ellos, oh my god, es lo más grande. También me gustó mucho todo el tema de la familia encontrada, porque el elenco de secundarios muestran como mucho apoyo y están siempre ahí para los protagonistas, y eso es algo que a mí me gusta mucho leer. Y además, pese a que es una historia sin grandes dramones, es decir, exactamente de mi estilo, habla de manera cercana y realista sobre temas importantes como la dificultad de oportunidades laborales para los jóvenes, la inmigración,
la amistad, la familia, el amor, evidentemente. Si os gustan los libros, las historias queer, los gatitos y las canciones de Taylor Swift, yo creo que haréis bien en darle una oportunidad. Y a continuación pasamos a Club de Lectura para Alérgicos al Muérdago de Andrea Izquierdo, que es una historia navideña. Y la verdad que ojalá me hubiera gustado un poquito más porque ya sabéis que adoro la Navidad. Pero en este libro creo que me faltaron páginas para acabar de desarrollarlo todo un poquito mejor. Aquí nuestra protagonista es Elena, que casi un año después de la muerte de su madre se traslada a Nueva York para encargarse de la librería de su madre. Y después tenemos a, mi memoria para los nombres es terrible, Doyle, que es el hijo de una famosa autora de novela romántica que está teniendo algunos problemas de salud y él intenta ayudarla concertando pues eventos más chiquititos y por eso contacta con Elena para ver si pueden hacer algo en su librería para el próximo lanzamiento de uno de los libros de su madre. El problema es que ambos personajes chocan un poco y tienen una relación un pelín accidentada hasta que van limando asperezas y todo eso pues se da en el contexto de la librería que tiene Elena, en la relación que tiene él con su madre escritora, etc. El problema que tuve yo con el libro fue que intentaban venderlo como un enemies to lovers y a mí me pareció que más bien era un insta-love. No me convenció el desarrollo de la relación entre ellos, no llegué a creerme su química, aunque es verdad que tenían algunas escenas y algunos diálogos, algunas interacciones muy chulos, muy tiernos, pero en conjunto no llegó a convencerme, aunque sí que me resultó muy interesante ver el tema del duelo del personaje de Elena por su madre. Lo cierto es que yo creo que si el libro hubiera sido un pelín más largo, habría podido convencerme bastante más. Pero bueno, si os gustan las historias navideñas románticas, que ya sabéis que tienen un final feliz, y además queréis ese puntito de ambientación en parte en una librería, pues podéis echarle un vistazo. Y para el final de este vídeo me he dejado dos sagas de Cozy Mystery, que ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos, o bueno, subgénero del misterio favoritísimo de la vida. Y en primer lugar os voy a hablar de la serie Misterios Bibliófilos de Kate Carlyle. Es que ya solo con ese título me entendéis. El primero es Asesinato entre libros y el segundo que tenemos publicado en español es Mentiras encubiertas, pese a que en inglés es el tercero de la colección. El segundo, que si no me falla la memoria se titulaba If Books Could Kill, no está traducido al español porque al parecer Alma tomó la decisión editorial de que no estaba a la altura y por lo tanto no lo han publicado y no lo van a publicar. Aunque yo os digo que personalmente me lo leí en inglés y yo sí que lo disfruté porque además se ambienta en Edimburgo durante una feria literaria, así que de verdad la ambientación de ese libro me fascinó. Pero bueno, volviendo a los que sí que tenemos disponibles en español, en Asesinato entre libros conocemos a la protagonista de esta saga, que se llama Brooklyn y que es encuadernadora. Me gusta mucho porque vemos de nuevo ese amor por los libros o una profesión relacionada, pero que no se suele ver habitualmente. Brooklyn no es ni escritora ni editora, es encuadernadora y además también se dedica a restaurar libros antiguos. Y su trabajo es un elemento constante en cada uno de los libros. En todos los libros hay como mínimo una escena en la que la vemos trabajando y nos explica cómo está restaurando un libro, que cambia las tapas, cómo lo arregla si tiene manchas de moho o se ha estropeado por el paso del tiempo. La verdad es que toda esa parte relacionada con su profesión me parece súper interesante. Y además en los 3 libros de la colección que llevo yo leídos, estos 2 más el segundo en inglés, los casos de misterio, de asesinato, están todos relacionados con un libro de alguna manera u otra. En este primer caso, por ejemplo, asesinan al mentor de Brooklyn justo después de que éste le entregue un misterioso y raro ejemplar de Fausto. En este otro, por ejemplo, muere la directora del Bay Area Books Arts de San Francisco, donde Brooklyn está dando unas jornadas sobre encuadernación y en el que se iba a subastar una primera edición de Oliver Twist. Y por cierto, también tenemos en castellano, aunque todavía no lo tengo ni lo he podido leer, una
tercera/cuarta entrega de esta serie, que si no me equivoco se titulaba Entre sábanas, pero bueno, aunque me esté equivocando, lo tenéis en pantalla para que podáis tenerlo fichado también. Y para acabar, otra serie de Cozy Mystery estrechamente relacionada con los libros. En esta ocasión se trata de Misterios en la librería Sherlock Holmes de Vicky Delaney. El primero es Elemental, querida lectora, y el segundo es Un cadáver en Baker Street. En estos libros, la protagonista y nuestra detective aficionada de turno es Gemma Doyle, que tiene una librería especializada en Sherlock Holmes. Os prometo que cada vez que describen la librería yo me muero de ganas y del deseo de que fuera una librería real, porque es una librería en la que todo está relacionado con Sherlock Holmes. Venden distintas ediciones de la obra canónica en distintos formatos, distintas encuadernaciones, venden merchandising, venden tazas, venden pipas, venden bustos de alguno de los actores que ha interpretado a Sherlock Holmes en las adaptaciones cinematográficas, venden pastiches que yo entiendo que vienen a ser retellings de Sherlock Holmes, otras novelas de detectives quizá ambientadas también en la época victoriana. De verdad que es que la librería y todo ese ambiente me parece una maravilla. Y de momento en estos 2 tomos que tenemos ya traducidos al español de esta serie, los misterios también están relacionados de una manera u otra con los libros o con la librería de Gemma. En Elemental, querida lectora, tenemos que un grupo de mujeres visita la librería y una de ellas se deja allí una revista muy rara y valiosa que contiene un texto original de Arthur Conan Doyle, y después dicha mujer aparece muerta en su hotel. ¿Casualidad? No lo creo. Y en la segunda entrega, Un cadáver en Baker Street, nuestra víctima es una escritora de novelas de misterio basadas en los personajes de Sherlock Holmes, que está haciendo la presentación de su último libro en la librería de Gemma, y según bebe una botella de agua mientras está dando la charla y presentando su libro, se cae redonda al suelo. Así que ese es el misterio del segundo libro. La verdad es que esta serie está muy guay, a mí me gusta mucho como fan de Sherlock Holmes. La propia Gemma es un poco Sherlock, si Sherlock fuera una mujer del siglo XXI. Tiene ciertos rasgos que desde luego recuerdan al famoso detective. Si os interesa mi opinión más a fondo, tengo un blog de lectura en el que os voy comentando los detalles de los libros que me parecen más interesantes, y en el que además tuve la ocasión de entrevistar a la autora Vicky Delaney, o sea que si os interesa podéis ir a echar un vistazo a ese vídeo, que os lo dejo enlazado. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta segunda tanda de recomendaciones de libros relacionados con libros, librerías y bibliotecas. Si os interesa conocer un poquito más a fondo mi opinión, tenéis todas las reseñas en varios wrap-ups del canal, o si no podéis seguirme en Goodreads, tenéis el enlace abajo en la cajita de la descripción para poder leer mis reseñas completas de todos estos libros. Pero eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo en comentarios si habéis leído ya alguno de estos, si me recomendáis algún otro libro relacionado con libros de alguna manera u otra que os parece que me pueda gustar. Yo ya tengo una lista, o sea, yo aviso que ya tengo una lista de libros en mi lista de pendientes que encajarán perfectamente en el siguiente vídeo de esta sección. Ahora solo necesito encontrar tiempo para leerlos todos, pero está en camino. Sin embargo, si me queréis dejar más recomendaciones abajo, siempre son muy bienvenidas, y si os apetece ayudarme con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o no os apetece redactar un comentario largo, siempre podéis dejarme el emoticono de un libro para que yo sepa que habéis llegado hasta aquí y os lo pueda agradecer. Y nada, eso es todo por hoy. Si además os apetece, pues ya sabéis que dando like, activando la campanita, suscribiéndoos y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, me ayudáis mucho, muchísimo. Eso es todo por hoy por mi parte. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo.